Buenos días, gracias Javier. Gracias. Buenos días a todos. Es un poco, no tan insólita, no crean la reunión, porque a veces ayer estaba por la mañana en la Universidad de Sevilla con muchos estudiantes de cualquier especialidad, de Telecos, de Bellas Artes, de todo, y porque la Universidad de Sevilla entendió que a pesar de que dan pues, las licenciaturas, las maestrías, lo que tienen que dar, el gran déficit que tenemos en España siempre es el de la comunicación, incluso en las áreas más jóvenes, ¿no? Yo creo que estoy convencido que la comunicación es un arma absolutamente fundamental, y después de esa conferencia en Cercove, en el cóctel que había allí, tuve la oportunidad de que viniera a saludarme Javier, lo cual le agradecí mucho, y ya vi que era un apasionado de la comunicación, y eso me parecía muy bien, porque me había escuchado en Radio Nacional de España, en el programa ese de Pepa Fernández, en la sección esa Comunica que algo queda, y porque es muy grato encontrarse con directivos y con personas como vosotros que, si entienden la comunicación, van a favorecerse a ellos mismos en su marca personal y van a favorecer a la empresa a la que están representando. Creedme que lo tengo bien estudiado, porque llevo años detrás de esta cuestión y viendo y comparando unos países con otros, unos sectores con otros, y es una tristeza que en España no valoremos la comunicación. Creemos en España que hablamos bien, porque sí, porque hablamos mucho, seguramente, porque hablamos muy rápido, porque hablamos muy alto, pero eso no quiere decir comunicar bien. Comunicar eficazmente es colocar los mensajes que te interesan en la mente del que te está escuchando, y eso vale para vender, vale para liderar, vale para dirigir un equipo, para cualquier cosa la comunicación es fundamental. Si en este país aumentáramos el nivel de comunicación, seríamos enormemente más eficaces. A mí me toca ir bastante por el mundo y veo, afortunadamente, ¿no?, mucho por Sudamérica, por varios países, dando conferencias, promocionando Next. Next es una escuela de negocio de rango universitario que fundamos hace 12 años para hacer cosas nuevas, para hacer Big Data, para hacer ciberseguridad, para hacer comunicación, por supuesto, de marketing digital, de comunicación política avanzada, de economía verde, que es lo que toca en este momento, siempre procurando ir con asuntos, digamos, por delante. Me toca mucho ir ahí. Y veo, en Santo Domingo estuve recientemente, luego Panamá, México, Colombia, etc. Y te das, en Portugal, y te das cuenta que realmente, si nosotros vendiéramos un poquito mejor lo que tenemos, estaríamos en unas circunstancias mucho mejores. Pondré el ejemplo de los médicos y el de los ingenieros, porque es el que me llama más la atención y el que me parece más claro sobre la cuestión, ¿no? Aquí se forman unos médicos extraordinarios. Si no fuera así, no habría tantos médicos españoles dirigiendo hospitales de referencia en Estados Unidos y en el Reino Unido. Así que si uno dice, no, yo a mí me interesa porque una familia, mucho dinero y quiere ir al mejor sitio, no sé qué, de tema de cardiología, bueno, vaya al Monte Sinaí en Nueva York, y Monte Sinaí, que es un complejo hospitalario, el que dirige aquello se llama Valentín Fuster. Pero si tuviera otra cosa de no sé qué, de prótesis de cadera y tal, pues entonces tendría que ir a la Clínica Mayo en Rochester, y allí se encontraría con un médico de lujo, ¿no?, Miguel Cabanelas, que es el que opera lo que viene por ahí, y así sucesivamente. Si entramos en el ámbito de la ingeniería, a mí me impresiona mucho entrar, cuando voy a Panamá, y además he ido varias veces, no solamente a Panamá, sino al museo pequeño que hay al lado del canal. Si no habéis estado y podéis pasar por allí, os lo recomiendo, donde tú ves la historia de cómo se construyó el canal y ves cómo los ingenieros franceses a finales del siglo XIX, los ingenieros, Francia intentó abrir el canal, allí estuvo Eiffel, la torre, allí estuvo Le Corbusier, allí estuvo los mejores, no pudieron abrirlo, murieron 22.000 personas, que se dice pronto, buena parte de ellos por infecciones, que eran unos canales infectos donde había que hacer la obra. Vinieron los americanos un par de décadas después con otros recursos, no solamente económicos, con otra tecnología y con otras vacunas, y pudieron hacer el canal que se inauguró en 1914. Un siglo después se hizo la ampliación del canal de Panamá para que pasaran los nuevos petroleros y los nuevos mercantes, y lo hicieron los ingenieros españoles, por una sencilla razón, porque presentaron el proyecto más ecológico,
el proyecto que permite recuperar el 60% del agua desembalsada cada vez que se abre, se cierra una esclusa. Por lo tanto, no se queda impresionado allí. Los franceses no pudieron en su momento, por razones comprensibles, no lo hubiera podido hacer nadie. Los americanos pudieron en otro momento, y aquí los ingenieros españoles han ganado ese concurso. Podría llevaros, porque he seguido la pista de ingenieros españoles, en Houston, en la NASA, y donde hay de todas las especialidades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Vamos a la comunicación. Que esos médicos, salvo excepciones, esos ingenieros, salvo excepciones, cuando van a congresos internacionales, cuando son entrevistados en la radio, en la prensa o en la televisión, no lo cuentan tan bien como lo cuentan otras personas. Con lo cual tenemos que el nivel de excelencia científica está aquí, o de excelencia tecnológica está aquí, y el nivel de comunicación está aquí. Hay una diferencia. Y señores, la realidad es la percepción de la realidad. Si ustedes tienen una empresa fantástica, que creo que tienen, pero no lo cuentan suficientemente bien, dirán, pues no está mal esa empresa, y se quedan ahí a un nivel medio. Si son capaces de trasladar la excelencia de la gestión que hacen ustedes a contarlo de forma excelente, el resultado es que la percepción de esa realidad, que se construye con palabras, se construye con iniciativas y se construye, desde luego, con actitudes y con valores, en ese momento la situación es otra. Igualamos la excelencia de los directivos con la excelencia comunicativa. Es nuestra gran asignatura pendiente. Por eso cuando uno se encuentra a una persona como Javier, que entiende esto, aunque nunca hemos tenido este tipo de conversación en estos términos, digo, bueno, aquí nos podemos entender muy bien, de hecho, en las conversaciones que hemos tenido, pues nos hemos entendido porque hablamos el mismo lenguaje en esa cuestión, ¿no? Yo creo que una empresa tiene que hablar, y si calla, también comunica. Como dice un grupo intelectual muy interesante en Palo Alto, que yo sigo, se llama la Escuela de Palo Alto, dice, cualquier comportamiento humano es una forma de comunicación. Así que si hablas, estás comunicando, pero si estás callado, también. Y según la cara que pones cuando estás callado, me estás diciendo que estás de acuerdo o que estás en desacuerdo, que estás irritado o que estás complacido. Me puedes decir todas las variables que hay. Y no has hablado todavía. Imagínate el tacto que hay que tener cuando llega una situación de crisis como esta que nos narraba José Ignacio, ¿no? Esto es una pequeña clase de comunicación en crisis que has dado en 5 minutos, que es realmente magnífica de cómo intervenir. Si en aquel momento os calláis, pues ya sois culpables. Y se había equivocado Zelensky, que es admirable en tantísimas cosas, pero que no todo lo que dice está probado y contrastado, como es el caso. Y es un señor que ha revolucionado el mundo de la comunicación. En una guerra normalmente da un discurso un presidente, hoy da un discurso el presidente, pues a lo mejor cuando ha habido una gran batalla que ha ganado, o cuando la ha perdido, o cuando necesita decir sangre, sudor y lágrimas, como Churchill, ¿no?, en un momento determinado. Bueno, este señor da una comunicación a las 8 de la mañana en Instagram y en Facebook y en Twitter, y otra al mediodía y otra por la noche, y en medio de todo eso, a través del Zoom, ha entrado en 7 parlamentos, que es el caso de lo que entró en el Parlamento Español y en el Festival de Cine de Cannes, porque ha revolucionado, así literal, porque ha revolucionado realmente los elementos de comunicación. Pero hay que hablar con propiedad y hay que contrastar las cosas, porque si no se produce pues el efecto inverso. En este caso, pues lo pudisteis resolver y me parece admirable la forma de hacerlo. Y ese día que me invitaste desde Sercove a que yo tuviera una intervención como la que tenemos aquí en este momento, aunque con otro, digamos, otro contenido, fue realmente emocionante, como has dicho, ¿no? Las explicaciones del pintor de cómo lo intuyó, el embajador de Ucrania, y la simbología que hay detrás de ese cuadro partido, y ese cuadro que aspira a reunirse con ese título que se llama Concordia, pues el resultado es verdaderamente muy positivo y muy excepcional. En estas conversaciones con Javier, yo le dije que le traería un libro, que se lo he traído, que se llama Eres lo que comunicas. Yo creo que somos lo que comunicamos. Esto vale para la vida laboral, vale para la vida personal, vale para todo. Hay que darle valor a la palabra. La palabra es muy importante. La palabra es como una bala. Va para allí y no la puedes retener. Y una palabra, además, te puede estropear pues una negociación comercial, ¿no? Una palabra de menos no te permite llegar, porque no generas
la confianza suficiente para que digan, sí, estos me van a atender y en el servicio postventa me van a escuchar, me genera confianza esta persona. Has hecho una referencia a la vida personal. Todo lo que decimos para la empresa vale para la vida personal. Ya somos mayores todos aquí. Una palabra de más en la vida personal te crea un incendio de 3 meses. Y entonces a ver cómo se apaga aquello. Entonces, no, pero tú lo dijiste. No, bueno, pero era un contexto. Sí, sí, pero lo dijiste. Y si no lo has dicho, a lo mejor no has llegado. No has convencido a la persona que querías convencer porque no le diste la palabra necesaria para poder llegar, ¿no? Una palabra puede salvar una vida, eso lo planteaba y lo explicaba muy bien Gabriel García Márquez, y cuenta la historia de que él bajaba por una calle en su Colombia natal, una cuesta muy empinada, sin percatarse que venía detrás un ciclista que había perdido el control y que estaba fuera, no tenía ni frenos la bicicleta, ni timbre, ni el hombre hablaba, y se iba directamente contra su espalda. Y dice, y por allí pasó un sacerdote, por suerte, que en aquel momento le dijo, cuidado. Gracias a aquello saltó y no lo mató, lo dejó en silla de ruedas para toda la vida. Dice, y el sacerdote, dice Gabriel García Márquez, sin detenerse, a mi altura, dijo, ¿ya se ha dado cuenta usted del valor de la palabra? Para que aprenda que con cuidado ha salvado la vida. Una palabra. Yes, we can. 3 palabras. Y ha llenado al mundo de esperanza y lo hemos manejado todos, fuéramos electores americanos o no fuéramos electores americanos, ¿no? Puedo prometer y prometo, de Adolfo Suárez, fantástico, víspera del 15 de junio de 1977, cuando España recupera la democracia y el presidente del gobierno, que había sido el piloto y sería el piloto de la transición, sale en una frase a decir, puedo prometer y prometo, que elaboraremos una constitución democrática y de concordia. Puedo prometer y prometo que haremos tal cosa. Yo busqué, porque me gusta investigar esto, a ver dónde había salido el discurso. Y encontré a mi colega, Fernando Onega, que entonces era el director de comunicación en Moncloa, ¿no? Le dije, Fernando, ¿cómo fue aquello? Dijo, bueno, a mí me llamaron al despacho de Adolfo Suárez y estaba con el vicepresidente, el teniente general Gutiérrez Mellado. Dice, y Suárez me dijo, yo quiero hacer un discurso que la gente entienda que lo que yo quiero decir lo voy a hacer, no lo digo para hacer una promesa vacía, así que tenemos que trasladar esa idea de que yo me comprometo a todas estas cosas. El resultado fue un discurso que tiene 7 párrafos y todos los párrafos empiezan diciendo, puedo prometer y prometo que haremos la Constitución, puedo prometer y prometo que haremos tal cosa, puedo prometer y prometo, y él un poco modestamente, pero está bien, dice, está muy bien la modestia y la humildad, dice Fernando, él me dio la música y yo le puse la letra. Bueno, pues con 4 palabras generó una reacción de asentimiento, de confianza, generó una situación de confianza en la gente que le escuchaba. Así que tenemos que cuidar, digamos, las palabras, ¿no? Y realmente cuando he hecho un acercamiento en las conversaciones que hemos tenido con esta empresa y me han dado todos estos folletos y los he mirado y veo la propia acreditación, por aquí pone Manuel, que soy yo, pero por aquí pone una serie de nombres que están sacados de las cosas que se han planteado, la imaginación y la voluntad de comunicación, esto realmente es un éxito. Porque lo que produce esta empresa, hasta donde yo sé, pues probablemente muy parecido a lo que producen otros, ¿no? Y habrá que distinguirse, digamos, de alguna manera. Pero eso pasa en casi todas las empresas del mundo. Unos hacen programas de televisión y otros hacen otros. En realidad siempre son más o menos los mismos formatos. Uno hace el concurso de esto y el otro el concurso del otro. Eso es normal. Pero la intención en comunicación que le pones a un producto en una empresa o a un servicio y se le pone en otro, eso sí es distinto. Porque eso es entender que en el mundo de la comunicación y en el mundo en el que vivimos no solamente cambia la tecnología, que cambia, no solamente cambia la geopolítica, que por supuesto, no solamente cambia la crisis energética, porque ya sabéis que hablamos de la guerra de Ucrania por resumir, pero en realidad hay 7 guerras que están concatenadas. Hay una guerra militar, que vemos los desastres y el susto el otro día del misil en Polonia, hay una guerra económica ahí, hay una guerra
diplomática. Putin quería mover esto diplomáticamente y de momento lo que lleva conseguido es que dos países tradicionalmente neutrales, como son Suecia y Finlandia, pidieron aceleradamente, con el miedo lógico, su ingreso en la OTAN para ser territorio aliado protegido, ¿no? Hay una guerra energética que la conocéis perfectamente. Admiramos en muchas cosas a la señora Angela Merkel, pero no fue un buen acierto decir, bueno, como nunca vamos a tener una guerra con Rusia, pues ahora ya dependemos del gas de Rusia. Hasta que Rusia tienes una guerra o la tienes indirectamente, ¿no? Hay una guerra tecnológica porque se estrenan nuevas cosas, no vamos a tener eso. Hay una guerra de la comunicación, claro que sí. Y hay una guerra también de valores, eso está planteado ahí. Y muchas personas en las empresas y en la vida creemos, bueno, ha cambiado la tecnología, sí, pero han cambiado más cosas. Ha cambiado la geopolítica, porque los azulejeros de Villarreal, de Porcelanosa y otros, que estuve la semana pasada ahí, en una conferencia de la Diputación Provincial, traían la arcilla de Ucrania y ahora la tienen que traer de Portugal y además no tienen la misma calidad y tienen que hacer unas mezclas y el proceso es más caro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso cambia, eso es verdad. Pero lo que siempre olvidamos, y va directo al corazón de la comunicación, es que también cambian los consumidores, también cambiamos como personas y también tenemos unas exigencias y unas simpatías que antes no teníamos. En un curso de comunicación, yo hago cursos de comunicación para determinadas empresas, comités de dirección, grupos comerciales, etcétera y tal, y era uno de supermercados, ¿no? Y entonces le pregunté, oiga, eso de que esto, huevos de gallinas en libertad, a mí me parece muy bien. ¿Por qué toman la decisión de hacer esto? Dice, porque nos lo piden los consumidores. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, lo dicen a través de unas encuestas que hacemos, lo dicen ahí cuando hay comentarios, lo hacemos cuando hacemos un focus group, nos lo traen muchas veces los propios directivos porque dicen, oye, pues en mi ámbito de trabajo o en mi ámbito de social, de amistad, familiar, lo que sea, trasladan esta historia. Es decir, el consumidor no es el mismo. Pero tú vas a comprar gasolina y será de una marca de otra y miras el precio, pero también empezamos a mirar los valores, porque hay muchas personas que lo tienen presente y que les gusta mucho que haya, por ejemplo, pues una de las empresas que te suministra lo que sea, acero incluido, que tiene un sentimiento y unos valores que enlaza con esa transformación de que el mundo, el de los clientes, el de los ciudadanos, no tiene los mismos valores ni las mismas exigencias que tenía hace 5 años ni que tenía hace 10 años. Por eso a mí me interesó mucho vuestro caso, Javier, porque dice, ¿cómo le ponemos valores al acero? Madre Dios, eso no, así en principio, dice, esto es imposible. Bueno, pero no es imposible porque vosotros lo estáis haciendo. Y cuando hemos revisado esos valores, pues nos hemos ido encontrando con cosas que efectivamente nosotros tenemos en Next, ¿no? En Next Educación, ¿no? A ver si soy capaz de expresar esto. ¿Perdón? El del medio lo doy. Ahí. Se van a reír de mí. Yo tengo una vida oculta de ingeniero técnico eléctrico, pero si se va el alumno, cuenten conmigo. Pues un torpe para estas cosas, pero bueno, yo le daba el botón que me habías dicho y por lo que sea, o no apretaba lo suficiente. Entonces, bueno, nosotros en esos valores que vosotros tenéis, desde esta institución nuestra, Next Educación, encontramos ahí muchas sintonías, ¿no? El elemento de la anticipación, que es fundamental. ¿Por dónde va a ir el mercado? Si solamente vamos al remolque, estamos en la idea que comentamos con José Ignacio Mora, de que es una frase de hecho de mi hermano, no es ingeniero de verdad, no como yo, pero soy solo de título. Él dice, el mundo se divide entre locomotoras y vagonetas. Y bueno, unos arrastran y otros toman otras decisiones. Lo importante es encontrarse con locomotoras, ¿no? Con el espíritu emprendedor. ¿Se puede ser emprendedor dentro de una empresa? Se puede ser emprendedor dentro de una empresa, aunque la empresa no sea tuya. Y tomar decisiones. Yo cuando era director de Antena 3, después vicepresidente, creé el canal internacional de Antena 3. No era con mi dinero, era con el dinero de los accionistas. Pero creamos, hicimos de emprendedores dentro de una empresa, ¿no? Y creamos el canal internacional, no se lo creía nadie al principio.
los productores, había gastos porque había viajes, había cosas, ponían allí, oye, esto ponlo en el capítulo de cosas de Manuel. Esto era un capítulo particular que había ahí. Se puede ser emprendedor dentro de una empresa, se puede tener iniciativas dentro de una empresa, por más clásica que pueda aparecer, digamos, en un momento, ¿no? Lee Iacocca, que era el grande del automóvil, cuenta que bajaba porque le gustaba ver la línea de producción, y en un momento determinado venía un coche por allí y había un señor, lo estaba observando, un operario, y el hombre dice, oye, veo que hace usted 12 movimientos para colocar esta pieza. Hoy seguramente hay un robot ahí, ¿no? Pero cuando lo escribió, dijo, oiga, esto lo hace 12 movimientos. Dice, sí, pero yo lo sé hacer en 9 movimientos menos. Oiga, esto es un acierto, no puedo mostrar al siguiente coche. Lo clavó. 9. Dice, hombre de Dios, ¿cuántos años lleva usted trabajando aquí? Dice, yo llevo 17 años. Dice, ¿por qué no lo ha dicho nadie? ¿Por qué no lo ha dicho antes? Dice, porque no me lo ha preguntado nadie. Entonces, realmente en nuestras propias organizaciones, lo digo también por experiencia y en tono autocrítico, ¿no? Con toda humildad, hay mucho más talento del que nosotros mismos a veces concedemos que existe. No, hay mucho más. Y aquella persona allí sabe más. Y aquella persona allí lo ha reflexionado. Y hay que tener la capacidad de extraer todo ese talento. Y eso, al fin y al cabo, es comunicación. Creatividad y comunicación. Desde luego, comportamiento ético, innovación y, desde luego, perspectiva internacional. Estos mercados no tienen fronteras, no tienen límites, como bien sabemos, y sería absurdo insistir en ello porque todo el mundo lo puede compartir. Así que yo le propuse, y me aceptó a Javier, la posibilidad de que 6 personas tuvieran una beca corta, digamos, de 120 horas, para estudiar economía verde. Si no somos capaces de estudiar economía verde, de entender cómo los procesos tienen que ser sostenibles, vamos realmente al fracaso. Como dijo Ban Ki-moon, que era secretario general de Naciones Unidas, dijo, frente al desastre climático no hay plan B porque no tenemos un planeta B. Y como nos planteaba muy bien una profesora nuestra, la doctora Ángela Valdellou, que es la directora, ella es doctora arquitecta y directora del Centro de Observación 2030, ¿no? En España, ella planteó, no es que el planeta vaya a desaparecer, lo que va a desaparecer es la civilización. Lo que vamos a desaparecer somos nosotros. Las montañas, los valles, los ríos, los océanos, contaminados o no, contaminados, desde luego, esos son los que van a continuar, contaminados, pero van a continuar. Lo que no va a continuar es la especie humana. Por eso, acercarse a la economía verde es absolutamente fundamental. Y ahí encontramos estos elementos en los que nos parecía que este acercamiento de 6 personas, que ya decidiréis vosotros, pudieran hacer ese experto universitariamente reconocido de economía verde con 120 horas y que se pueda trabajar sobre la cuestión. Entonces, este es el asunto, ¿no? Comunica que algo queda, comunica valores, enlaza, conecta con esas nuevas exigencias de la sociedad, porque son fundamentales, y porque al final todo eso es el perfil que te diferencia de otras personas también, sobre todo si vas delante, que te diferencia de otras empresas. Vale para personas, vale para empresas, vale para instituciones, vale para gobiernos, porque no todos son iguales, y las descalificaciones colectivas pues son bastante desafortunadas, ¿no? Bueno, ya se sabe que los empresarios, vamos a ver qué empresarios y en qué circunstancias. Ya se sabe que los políticos todos no son iguales, ya se sabe que los periodistas todos no son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento en el que en el mundo tiene muchos riesgos, tenemos una incertidumbre realmente muy alta, nadie sabe exactamente en qué circunstancia podemos estar con precisión en esas previsiones que se hacen de qué pasará dentro de 6 u 8 meses. Y sin ánimo de ofender a los economistas, yo soy doctor en sociología de economía aplicada, o sea que no lo puedo aplicar a mí también, ¿no? Sin ánimo de ofender a los economistas, pero hacer esas predicciones que ya saben que el año que viene va a caer esto, que va a subir lo otro, etcétera, etcétera, acabaré diciendo que tuve oportunidad de conocer
una de los privilegios de mi trabajo es haber conocido gente, la verdad, muy relevante, ¿no? Y el que era presidente de Brasil hace muchos años, José Sarney, que era un hombre de letras, que lo pusieron allí casi de florero de vicepresidente, y ganó las elecciones Tancredo Neves, que se murió entre que fue elegido y la toma de posesión, a saber por qué se murió justamente en esas circunstancias, pero no lo podemos imaginar. Con lo cual, Tancredo Neves, que estaba allí de relleno y que era un literato, se encontró presidente de Brasil en aquellos años en los que la inflación era del 1500% anual, como en Argentina, una cosa pavorosa. El real se caía constantemente, fue tremendo. Imaginen aquellos economistas asesorándole al hombre de letras, vaya por aquí, vaya por allí, aquello cada vez iba peor. Y cuando en un momento determinado vino a España, llamaron a 4 o 5 periodistas, y tuve la fortuna de que estaba entre ellos, dijeron, hombre, el presidente Sarney, expresidente Sarney, viene a España, quiere conocerles a ustedes y tal, quiere saber por qué no van a una cena con él, encantado. Y bueno, esa cena con él nos dijo, en un momento determinado nos hizo una pregunta, dijo, ¿ustedes saben quién fue el primer economista del mundo? Uno dijo, pues Adam Smith. Otro dijo, incluso Federico Engels, porque era el empresario aquel que estaba con Carlos Marx. Allí cada uno dijo lo que pudo. Y él dijo, no, miren ustedes. El primer economista del mundo fue Cristóbal Colón. Porque salió y no sabía dónde iba. Porque llegó y no sabía dónde estaba. Porque volvió y no sabía dónde había ido. Y todo por cuenta del Estado. Entonces, amigos, no tengo nada contra los economistas, no tengo nada, ni mucho menos, pero en general, estos que hacen estos pronósticos, algo mal, algo mal, vamos a verlo. El caso es trabajar con honestidad, trabajar con valores, preocuparse por contar las cosas bien, preocuparse por la comunicación y realmente salir adelante. Yo estoy convencido, no sé, aquí hacer publicidad de nadie, de nada, pero estoy tengo el derecho de hacerlo, como podrían hacer ustedes si lo estiman oportuno. Yo creo que tenemos un gran país, lo digo de verdad. Y cuando sales al extranjero, yo solamente me encuentro gente que quiere venir a trabajar a España, todo el día. Oye, pero ¿yo cómo podría ir? Es igual donde vayas, incluso en otros países europeos. Oye, pero es que yo quiero ir ahí, a España. Últimamente me dicen, a Málaga. Todo el mundo quiere ir a Málaga, muy bien. Es que quieren no sé qué y tal, porque el mito de Málaga, que está muy bien, y porque tiene una situación tecnológica y climática y de calidad de vida y cultural, hay 39 museos contados en la ciudad de Málaga, etc. Entonces, todo el mundo quiere venir a España, pero nosotros decimos, no, esto es un desastre, esto va mal, esto no sé qué, como dice Xavier Marcet en un artículo en La Vanguardia fantástico que titulaba La queja. Dice, aquí somos especialistas en la queja. Y te encuentras con muchas personas que básicamente su filosofía es quejarse. Al año siguiente siguen en ello, solo que se quejan mejor. Pero todo el progreso ha sido quejarse. Yo creo que va siendo hora de decir, vamos a arreglar lo que tengamos que arreglar, vamos a sumar fuerzas, a sumar iniciativas, vamos a contarnos mejor las cosas y vamos a ser capaces de desafiar, pues estos, es verdad, incertidumbres que tenemos. No sabremos ni tenemos que atender a mucho pronóstico de cómo va a ir en el año que viene, pero en cualquier caso lo que está claro es que si aquí se trabaja, se ordena, si realmente tratamos de hacer las cosas mejor cada día, en lugar de quejarnos, vamos a tener la capacidad realmente de salir adelante y de fortalecer realmente este país, ¿no? Creo que fue von Bismarck, ¿no?, el que dijo, España es un país muy fuerte, porque los españoles llevan varios siglos intentando destruirla y no lo han conseguido. Por lo tanto, somos un país fuerte y vamos a trabajar en ello. Muchas gracias.